Buen día, alegrías. Espero que estén muy bien. Como cada tercer jueves de mes, estamos aquí reunidas en este conservatorio. Estamos en el conservatorio número 40. Como pueden ver, aquí estamos muy contentas y en esta noche especial nos están acompañando dos mujeres jóvenes que han estudiado Derecho para también tener la oportunidad y ocupar espacios donde han podido defender derechos de otras personas, en particular el derecho del que estaremos hablando hoy, el derecho a un juicio justo. Y pues bueno, como cada conservatorio, empezaremos compartiendo las consideraciones que como parte de la red de constructoras y constructores de paz les hacemos saber cada conservatorio. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de las otras personas. Así que evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y las experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. Y como catalizador social, nos revelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades, a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Resistimos a la cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. Desobedecemos al decreto de rendirle culto a la jerarquía. Hacemos comunidad a pesar de las violencias en las que se conduce esta sociedad. Reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que incumplimos el mandato de concentrar y privatizar el conocimiento y transferimos el poder al conocimiento construido colectivamente. Esto como un primer paso para transformar nuestras realidades. Y lo más complejo de todo, sobre todo en sociedad civil, defendemos derechos sin violentar los nuestros. En este espacio vamos a rechazar cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. En Catalizador Social también somos constructoras de paz y le damos la bienvenida a todas las personas. Pues bueno, como algunas de ustedes saben, siempre también nos gusta compartir la dinámica del conservatorio. A quienes nos acompañan por primera ocasión, les cuento que estos conservatorios originalmente eran una actividad contemplada como parte de un primer encuentro binacional de constructoras y constructores de paz que iba a suceder en el 2020 en Tijuana, Baja California, y bueno, la pandemia nos cambió los planes, pero este año afortunadamente nos reuniremos en Tijuana y será este conservatorio. A pesar de no haberlo podido hacer de manera presencial, lo pudimos hacer de manera virtual y ya estamos aquí por número 40, en conservatorio número 40, compartiendo sentipensares, sobre todo invitando a amigas, amigues, amiguis, donde conversamos con cerveza en mano sobre derechos humanos. Tratamos en este espacio de romper estereotipos, compartiendo experiencias y aprendizajes que como mujeres hemos adquirido en nuestro caminar en la promoción y defensa de los derechos humanos. La única diferencia, pues, es que nos acompañáramos de una cerveza. Si es local, obviamente mucho mejor. La dinámica es muy simple, habrá 3 rondas de preguntas, cada invitada tendrá 5 minutos para responder. En caso de que surjan algunas preguntas adicionales que nos expresen en las redes sociales, bueno, ellas tendrán 3 minutos para responder por persona. Y le paso, bueno, no, antes de empezar, vamos a presentarnos y vamos a pedirles pues a nuestras invitadas también y al equipo de Catalizador que se presenten. Voy a hacer esto, bueno, voy a decir qué es lo que tendríamos que estar compartiendo: el nombre completo, el nombre del colectivo, organización, institución o área que están representando en este conservatorio, en qué parte del mundo se encuentran en este momento. A veces nos acompaña gente de otros países, y el nombre de la cerveza o de lo que estén tomando para refrescarse la garganta. Y empezaré como debe de ser, poniendo el ejemplo. Les diré que mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz. Me describo, soy, solo para las personas que solo nos puedan escuchar, soy una mujer de tez clara morena, o morena clara, perdón. Mido 1.60, peso 50 kilos aprox, más o menos de repente el fin de semana por los tacos a lo mejor. Tengo el cabello de color rojo parcialmente, a la altura de las primeras costillas y con fleco que me acaban de cortar. Me enuncio como una economista transfronteriza, nací en la ciudad de Tijuana.
El día de hoy me encuentro en California, Estados Unidos, y en este conservatorio represento a Catalizador Social. Y me estoy tomando en esta ocasión una cerveza que me encontré, que es una cerveza local. Ingaso, me acabo de embarrar. Forbidden, tenía mucho gas. Acá no. Híjole, no se va a ver. Acá está. Con un sombrerudo norteño. Y bueno, ahora sí les voy a pasar la voz a Noemí. Por favor, Noemí, si te puedes presentar mientras me limpio la cara. Sí, qué gusto estar esta tarde-noche con ustedes. Bueno, yo soy Noemí González López, pero bueno, siempre solo me presento como Noemí González. Me pueden decir Mimi. Yo estudié la licenciatura en Derecho. Pues soy una mujer de 1,50, peso como por ahí 55 kilos. Soy de tez morena, cabello lacio, que no se puede ni peinar. Y pues el día de hoy yo me compré, deben saber que ando un poco apartándome del alcohol porque descubrí que ya físicamente me disminuía mucho con el ritmo del trabajo. Y entonces hoy me traje una Heineken Cero, que de todas las chelas cero que he probado, pues esta ha sido la menos peor. Muchas gracias, Noemi, por estar aquí acompañándonos. Le vamos a pasar la voz a Valeria. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Yo soy Valeria Martínez. Actualmente estoy en San Luis, en Luminas. Para quien conozca, estoy en las oficinas de Luminas porque vine a compartir unos días con mis amigas de acá de San Luis y bueno, una de ellas me prestó su oficina en Luminas. No tengo nada en la mano de tomar porque voy llegando de la calle, pero si les sirve de algo, me acabo de echar una mezcalita, entonces ya vengo servida más bien. Salud, qué bien. Bueno, le paso la voz al equipo de Catalizador. Si pueden presentarse en orden alfabético, por favor. Claro, sí. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a las invitadas también. Mi nombre es Alexia Rara González. Yo actualmente estoy como aprendiz en infoactivismo, en Catalizador Social. Me encuentro en la Ciudad de México, en Coyoacán, para ser exactos. Hace bastante frío acá por la ciudad. Soy una mujer, pues, chiquita, de unos 55 más o menos. Tengo el cabello muy chino. Ahorita estoy usando lentes, pero generalmente no uso lentes. Tengo la nariz como bolita. Y pues más o menos peso como unos 60 kilos, calculo. Bueno, yo estudié comunicación y bueno, hoy estoy tomando, pues es como un frappé de moras, y a pesar de que hace frío, en mi casa hace calor, entonces pues estoy tomando algo frío. Aster, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aster Medina García. Yo soy una persona no binaria, soy una persona muy alta, de 1,80 aproximadamente. Soy una persona morena, mi cabello vendría siendo rosa, pero ahorita está un poquito deslavado, ¿vale? Y bueno, yo estudié trabajo social, ahorita estoy como aprendiz en gestión de la no violencia dentro de Catalizador Social. Y hoy, pues, más bien yo traigo un poquito de refresco de fresa kiwi, porque no tenía nada más a la mano, pero esperemos que para la siguiente sea otra la situación. Gracias. Muchas gracias, Aster. Pues de mi parte, yo soy Fernanda Vilés. Yo también formo parte de Catalizador Social y estoy en el área de sostenibilidad, autonomía y autogestión. El día de hoy les acompaño desde el Estado de México y pues igual me describo para quienes solamente pueden escucharnos. Yo soy una persona de tez morena con cabello corto, el día de hoy con lentes y una sudaderita color gris. Y pues por el momento no me encuentro tomando nada, pero espero que a la mitad de este conservatorio, pues ya igual cambie mi circunstancia de bebida. Muchas gracias. Le paso la palabra a Itzel. Hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Itzel Telles. Yo soy parte de Catalizador Social, como
en el área de aprendizaje, monitoreo y evaluación. Yo estudié Relaciones Internacionales. Me describo para aquellos quienes quienes solo nos pueden escuchar. Soy una persona de más o menos unos 65. Peso aproximadamente unos 65 kilos también. Tengo el cabello chino, aunque más como rizado. Recientemente me lo he teñido a rojo. Uso lentes, ya mi visión es bastante atrofiada, a decir verdad, y pues ahorita les acompaño con un poco de agua porque pues también desafortunadamente no tenía otra cosa a la mano y pues sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Por último paso yo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Fernández Peña, pero me llaman Maru. Les saludo desde Puebla, Puebla. ¿Qué más les puedo decir de mí? Yo soy una persona de tez blanca. Tengo el cabello como, bueno, de colorado, pero ya se ha ido como creciendo un poco. Lo tengo largo ahorita. Mido 1,70. ¿Qué más? Y pues nada, yo también soy internacionalista, al igual que Fer e Itzel, y ahorita estoy tomando, nos dijeron bebida nacional, puede ser cerveza, y como me da sueño ahorita tomar, decidí traerme mi boincito de mango, muy a gusto, la verdad. Y pues nada, estoy muy contenta de compartir este espacio. Muchas gracias. Sí, Te doy muchas la gracias palabra. por sus presentaciones. Ahora yo continuaré con esta conversación. Pues justo, o sea, como saben, en los conservatorios cuestionamos las violencias, ¿no? Y justo en el compartir de experiencias, pues podemos descubrir cómo transformar las formas de relacionarnos, de interactuar, de conducirnos en el espacio que ocupamos, ya sea en el espacio íntimo, privado o en el público. Y pues como saben, el día de hoy vamos a estar hablando del derecho número 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual señala que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y pues con base en ello me gustaría arrojar algunas cifras recientes que tenemos sobre este tema para ir viendo un poco de cómo se encuentra esta situación a nivel internacional y a nivel nacional. Por un lado, como establece el World Justice Project, de acuerdo a su índice de Estado de Derecho, el promedio en América Latina y el Caribe se ubica aproximadamente entre 0.45 en aspectos relacionados con la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, encontrándose por debajo del promedio global. Y pues también en América Latina, de acuerdo con el Global Corruption Barometer, alrededor del 55% al 60% de encuestados en varios países de América Latina consideran que los tribunales están sometidos a presiones políticas y prácticas corruptas. Por otra parte, por parte de la ONU, en cuanto a la representación femenina en el ámbito judicial, señalan que en América Latina y el Caribe la proporción de mujeres ministras en el máximo Tribunal de Justicia o Corte Suprema es de un 30% según a datos de diciembre del 2021. Y pues hablando un poco del lado nacional, como varios de ustedes sabrán, en febrero del año anterior se implementó una reforma al Poder Judicial de la Federación con el objetivo de aumentar la independencia y de reducir la corrupción. Y justo se introdujo la elección popular de jueces y se crearon nuevos órganos para separar las funciones administrativas y disciplinarias, ¿no? De lo cual pues creo que se ha hablado mucho últimamente. Por otra parte, Human Rights Watch, en su informe anual de 2024, señaló que la actual administración mexicana ha heredado una crisis de derechos humanos caracterizada por violencia extrema y abusos cometidos por agentes del Estado con impunidad, con solo el 0.9 de los delitos denunciados resultando en resoluciones, ¿no? Y pues finalmente
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, en 2023, solo el 34% de la población mexicana confía en jueces y tribunales, mientras que el más del 60% considera que hay corrupción en jueces y magistrados. Y pues bueno, eso creo que nos puede otorgar un poco del panorama general que se vive respecto a la situación que estaremos hablando el día de hoy. Mafer, muchísimas gracias por esta información. Creo que nos da una idea de la percepción, sobre todo. A mí en algún proyecto me tocó medir el acceso a justicia y recuerdo que pues no llegaba al 0.00000, o sea, era imposible medir y mucho más complicado poder también ir monitoreando y valorando la diferencia entre periodos, ¿no? Entre mes, año y año, porque no veíamos que esa situación cambiara. Y pues bueno, voy a empezar esta conversación tomando en cuenta estos antecedentes que nos comparte Mafer y también con ánimo de escuchar a nuestras invitadas, porque pues será importante no solo darles la voz, sino también pues entender desde dónde lo están viendo, ¿no? Desde dónde lo están viviendo y desde dónde están aportando estos sentipensares que aquí van a socializarnos. Así que, si les parece, voy a empezar por orden alfabético. Voy a lanzar la primera pregunta que ya les hicimos llegar. Y, Noemí, para ti, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres o que enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia? ¿Y qué obstáculos adicionales enfrentan sobre todo las mujeres de pueblos indígenas o las personas de la diversidad sexual o las mujeres en situación de pobreza? Te queremos escuchar. Está silenciado tu micro, Noemí, para que podamos escuchar. Perdón. Sí, creo que es bien importante que situemos de qué mujeres hablamos. Y esto lo digo porque incluso en diferencia, ¿no?, de acceso a la justicia que hay, incluso hay mujeres o grupos que pueden acceder más a la justicia que otros. Para empezar, pues sí hay una diferencia de acceso a la justicia a las mujeres, pues por situaciones estructurales, ¿no? Por este desplegamiento que se les hace a las mujeres al asignarles las labores del hogar, por ejemplo, donde pues ellas no tienen ningún recurso económico que cuando quieren recurrir al acceso a la justicia, pues por alguna u otra cosa, sí necesitan moverse con algún gasto, con alguna clase de recurso económico, ¿no? Y que no lo tienen. Pero entonces luego en esta cadena nos encontramos con las defensorías públicas, que son instituciones, vaya, rebasadísimas para las usuarias y los usuarios que necesitan que se les dé una representación jurídica, un patrocinio legal dentro de los tribunales. Y entonces esto ya es una segunda traba para las mujeres, pues, que intentan acceder a la justicia. Y además que yo omití decir en qué estado de la República estoy. Yo estoy en la ciudad de Puebla, pero aquí en el estado de Puebla hay la Defensoría y 2, 3 instituciones más que prestan patrocinio legal, y es todo. Es decir, si una mujer quiere presentar una demanda de alimentos, de divorcio, no tiene de otra más que recurrir a la Defensoría Pública, y que muchas veces la Defensoría Pública pues no tiene la capacidad para atenderlas. Ahora, eso por el lado, digamos, hablando en una generalidad, pero ahora se nos complica más cuando hablamos de estas interseccionalidades, como lo son mujeres racializadas, mujeres en los cinturones pues de marginalidad, las mujeres indígenas, pero yo incluso creo que no solo las mujeres, también los hombres, los niños indígenas, ¿no?, que sí tienen un reto aún mayor para
acceder a la justicia. Y aquí hablamos de situaciones nuevamente estructurales, ¿no? El acceso, por ejemplo, a presentar una denuncia tiene que ver con una movilidad de su lugar, su comunidad, por lo menos a la cabecera municipal, que en muchas de estas representan 3, 4, 5 horas y nuevamente un gasto. Pero además, enfrentarse al problema de que la justicia pues no es multilingüe, está en español, y ya, ¿no? Muchas veces aquí, yo laborando en el tribunal, hemos necesitado traductores que nos ha costado muchísimo conseguir un traductor que le asista pues a los imputados o a las víctimas, y que pues esto nos demuestra un reto y un problema pues que ahí está, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo esta diferencia del acceso a la justicia aún atraviesa peor y es un sesgo más grande pues hacia las mujeres que además de ser de su condición de mujeres, pues atraviesan alguna otra interseccionalidad o tienen alguna otra interseccionalidad. Por ejemplo, también hablar de las personas con alguna discapacidad, que incluso es otro reto, la misma movilidad, ¿no? Es decir, presentarse, salir de sus hogares para ir a presentar una denuncia, para ir a presentar una demanda, bueno, pues nuevamente son retos estructurales. Yo resumiría que el acceso a la justicia tiene que ver con las desigualdades estructurales, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues el acceso a la justicia sí tiene que ver incluso con políticas públicas pues, que el Estado ha dejado de observar. Muchísimas gracias, Noemí. Pues bueno, yo podría compartirle también ahorita el uso de la voz a Valeria para poderte escuchar, Valeria, ¿qué nos puedes decir al respecto? Nos encantará escuchar, en tu opinión, cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia y qué obstáculos adicionales enfrentan las mujeres de pueblos indígenas, las personas de la diversidad sexual y las mujeres en situación de pobreza. Muchas gracias. Bueno, ahí pues me parece importante saber o reconocer que el acceso a la justicia siempre va a ser complicado para las mujeres, en primera instancia porque el derecho se hizo pensando en los hombres. Todo esto, pensar que una mujer, por ejemplo, comete un delito o pensar que una mujer pudiera ser privada de la libertad, no se estaba pensando desde el momento en que se crean los tipos penales, desde el momento en que se crean las leyes, ¿no? Todo lo que se hace siempre es alrededor de los hombres, y vaya, pues a partir, o sea, si tomamos en cuenta esto como base, no hay una forma en la que tú puedas ayudar o pensar, por ejemplo, los reclusorios para las mujeres, porque todo está estructuralmente hecho para los hombres, ¿no? Si a esto le sumamos también que hay muchos tipos penales que castigan a las mujeres por los estigmas que se tienen, es decir, las mayores penas, por ejemplo, en algunos estados son para los delitos de aborto. ¿Y qué estás tú prohibiendo? Estás estigmatizando a la mujer. Y entonces, si la mujer no cumple con su rol de buena persona, de buena madre, de buena mujer, se vienen penas más duras justo porque no entra en este encasillamiento, ¿no? Que, por ejemplo, las buenas madres no abortan, las buenas madres no golpean a sus hijos. Bueno, las buenas madres, por ejemplo, no deben de ser infieles, ¿no? O sea, eso, y entonces si tú en algún estado tú decides salir de una relación violenta, existía lo que se le conocía como abandono de hogar, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría de las veces siempre están culpando a las mujeres porque se salen de este rol de una buena mujer. Entonces, la mayoría de las penas que se piensan son más fuertes cuando se trata de una mujer y no considero que sean equitativas en comparación con lo que los hombres hacen. Entonces, ya desde ahí, o sea, de facto, las mujeres van perdiendo ya sea por víctimas o sea por imputadas, pero tienen una diferencia abismal que además es estructural, o sea, no es ni siquiera que algo pueda cambiarlo de facto, ¿no?
Entonces, bueno, es importante saber, el derecho penal, ha estado construido siempre pensando en función de los hombres. Y si a esto le suman, justo como decía Noemí, que la interseccionalidad, bueno, pues si estamos pensando siempre que en la Ciudad de México todo va maravilloso, ¿no? Pero realmente lo que se vive en la Ciudad de México no tiene nada que ver con lo que se vive en otros estados, ¿no? En Sonora, en Chiapas, Quintana Roo, o sea, en realidad el derecho no se vive de la misma forma en que la ciudad de los derechos humanos, como es la Ciudad de México, lo está viviendo, ¿no? Y muy posiblemente en la Ciudad de México podemos tener un montón de quejas y un montón de observaciones, pero realmente como se vive la justicia o el acceso a la justicia en la Ciudad de México no es nada en comparación con los estados, ¿no? Por ejemplo, cuántas personas en comunidades alejadas tienen que viajar de verdad días para poder acceder a una denuncia. Y cuando llegan a presentar su denuncia, no existen traductores, como decía Noemí, ¿no? Entonces, o hay veces en la que ni siquiera ellos están conscientes de sus derechos, y entonces, ¿cómo voy a ir a denunciar si ni siquiera sé que fui víctima de un delito, ¿no? Esto es muy complicado porque pensamos siempre en las ciudades, pero ¿qué pasa en las comunidades, no? Y luego cuando intentas tú tratar de regular, siempre es pensando en cómo se vive en las ciudades el derecho. Pero tienes que también tomar en cuenta las costumbres, usos y costumbres de las comunidades, vaya, ¿no? Entonces, todo esto se complica cuando intentas, pues, tratar de acceder a la justicia cuando tú como mujer no te encuadras en el parámetro de una mujer citadina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se vuelve todavía más complicado. Claro, el que no se hable el mismo idioma, pues ya de plano es complicado que puedas acceder a un traductor, es complicado que te puedan explicar tus derechos y es complicado que puedas avanzar en un proceso penal. Si es como víctima, porque no sabes cómo se denuncia, pero si es como imputada, entonces nadie te va a explicar el proceso y puedes llegar tú a una sentencia y puedes llegar tú a instancias internacionales incluso, pero nunca supiste qué fue lo que te imputaron, nunca supiste qué fue lo que hizo, porque nadie nunca se encarga de explicarte qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Y hay muchas personas, lamentablemente, en otros estados que están privadas de la libertad y que jamás han sabido cómo es, de qué se les acusó, cuándo fue su sentencia, cuándo fueron sus audiencias, ¿no? Y nosotras podemos aquí en las ciudades decir, pero ¿cómo? O sea, es tu derecho que te tienen que decir en una primera audiencia quién te acusa, de qué te acusa, ¿no? Es un derecho internacional incluso, ¿no? Pero realmente hay que sacar haciendo una breve estadística de cuántas personas han llegado a esta sentencia sin saber de qué se les acusa, la gran mayoría son mujeres y de esas mujeres la mayoría no hablan el español. Entonces es importante saber que la interseccionalidad está rebasándonos y que no se está tomando en consideración, por eso es que también las mujeres, pues posiblemente están sufriendo mucho más. Yo lo veo desde las mujeres que son privadas de la libertad. Muchísimas gracias, Valeria. Fíjate que a mí me gusta mucho hablar de estos temas porque efectivamente hay un desconocimiento sobre nuestros derechos, los básicos. Me tocó en algún momento de la vida promover el sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Cuando había esta intención de que la gente conociera y que la gente que defiende derechos de otras personas, que la gente que habla sobre el acceso a la justicia, te estoy hablando de periodistas y te estoy hablando de personas defensoras de derechos humanos y entre ellos grupos también de los pueblos indígenas, ¿no? Y me encontraba con esta realidad. Eso me tocó hacerlo en Tijuana, en Juárez, en Ecatepec, en Toluca, en Morelia, en 5 ciudades nada fáciles en estos temas porque son ciudades muy violentas, pero donde las personas que representan a otras y que ayudan a otras a que tengan acceso a la justicia también desconocían cómo funciona el sistema, ¿no? Y eso sí es muy grave. Haciendo a un lado a todo lo que acaban de decir, todo lo que tiene que ver con lo estructural. Aquí en Catalizador procuramos observar y medir y monitorear y documentar lo que tiene que ver con las violencias directas, la palabra, la acción, ¿no? Lo psicológico, lo que tiene que ver con las violencias culturales, que es este entendimiento y la actitud ante la vida, todo lo simbólico, y las estructurales, que tiene que ver en este caso con las instituciones, digamos que exclusivamente de acceso a la justicia. Y nos encontramos que sí, las estructuras están construidas desde y para los hombres, en principio, con este vacío
que permite que las mujeres puedan ser reconocidas como tal y que también tengan acceso a una justicia, pues de igual forma que un hombre, ¿no? Eso sin ponerle tanto foco a la interseccionalidad de la que hablas. Yo me encontraba en el ejemplo de Tijuana, que es mi ciudad natal, cuando me tocó promover el acceso a la justicia con los grupos indígenas. En Tijuana hay una población muy amplia de personas mixtecas, hay un grupo muy, muy grande, ¿no? Pero dentro de los juzgados, pues había sí defensoría para una de las variantes del mixteco, una. Y cuando le llevo al grupo y se dan cuenta que no es una, ni son 10, ni son 20, ni son 30, más que esas, entienden la gravedad del asunto cuando hay una incapacidad de la institución de poderse comunicar y poder entender lo que está pasando y mucho menos explicar y hacer saber a la persona de qué está acusada o si la persona va a poner una denuncia, saber cómo hacerlo, ¿no? Poderla orientar. Así que es un tema grave, pensaría yo, pero también parte de de este vacío que hay de las instituciones educativas de al menos empezar a socializar los derechos. Yo desconozco en este momento, yo no sé si ustedes lo sepan, si existe educación cívica como en algún momento nos la dieron y aún así cuando yo recuerdo que la dieron no me hablaban de mis derechos, ¿no? No me hablaban de estas cosas que son fundamentales y que tendríamos que conocer desde pequeñas o desde pequeños, o sea, que pueden hacer, que está bien, que no es normal, para al menos tener la capacidad de reconocer si es momento de hablar, de alzar la voz, de señalar o ser una parte activa. Yo estoy hablando desde la ciudad y aún así no estoy hablando desde una ciudad que se encuentra cerca de la Ciudad de México, me llama la atención que digas la ciudad de los derechos y es más, te quiero preguntar por qué lo dices. Es que en administraciones pasadas, no sé si en esta, pero se ha dicho mucho como Ciudad de México, ciudad de derechos, ¿no? O ciudad de innovación, innovación de derechos humanos. O sea, se utiliza mucho este discurso de la ciudad del cambio. Por ejemplo, desde que se reconoció el matrimonio igualitario, entonces ahí ya dicen como, ay, innovadora de derechos humanos. Pero pues la Ciudad de México no es México, entonces estaría bien que se ampliara a otros estados. Por eso le decía. Oye, y aún así yo estoy dudando, ¿no? Aún así digo, ¿cómo Claro. que la ciudad de los derechos? ¿En qué momento cabe? Sí, claro, pero es una buena publicidad, supongo yo, para un grupo pequeño de personas, ¿no? Y a lo mejor sí, la ciudad de los derechos para las personas ricas o que tienen capacidad de entenderse, de comunicarse y que tienen conocimiento de sus derechos y pueden a lo mejor pagarle a alguien para que los defienda porque no hay capacidad institucional que permita el acceso a la justicia para los simples mortales que no tenemos a una persona conocida, ¿no? Que no tenemos los ahorros en el banco o que a veces no se puede ni comunicar, ni siquiera llegar al espacio o ni siquiera saber que existe un espacio donde al que puedas tú recurrir o que te pueda atender. Sí, adelante. Ahí pensaba, perdóname que te interrumpa, ahí pienso que también, pues el Estado no está cumpliendo con su parte, ¿no? Está súper rebasado, el Estado no está cumpliendo con asesoría y defensoría pública y un poco en sociedad civil ha entrado al quite, ¿no? Sociedad civil en derechos humanos, defensoras de derechos humanos han tratado de llevar esta representación, pero vamos, estamos cubriendo la parte que el Estado no está cumpliendo, ¿no? Y a veces, muchas veces las víctimas no entienden que también es complicado porque pues mucha de la sociedad civil es precarizada, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes apoyar 10, 15, así estirando tu billetito, pero es muy complicado porque si el Estado que tiene recursos no cumple con su trabajo, pues sociedad civil se las vemos casi siempre muy negras, ¿no? Pero pues ahí andamos haciendo que estire y afloje para lo que se pueda. Sí, oye, a mí nomás te veo que mueves la cabeza, no sé si quieras comentar algo al respecto. No, pues de acuerdo, ¿no? De acuerdo con todo lo que comentan. Es muy, muy complicado cuando se habla de acceso a la justicia y cómo estamos súper, súper rebasados. Ahora que hablaba Valeria de las mujeres privadas de la libertad, ¿no? Como también ya los centros de reinserción social están, bueno, pues hacinados. Aquí en el estado de Puebla recién abrieron un centro de reinserción social específicamente para las mujeres.
seguramente con mejores condiciones, o así más o menos me lo han platicado, pero el problema es que el Centro de Reinserción Social de las Mujeres está como a 2 horas de Puebla capital, ¿no? Y la incidencia delictiva pues, se concentra en Puebla capital, y entonces todas las mujeres que son vinculadas a proceso bajo medida cautelar de prisión preventiva son trasladadas a Ciudad Cerdán, y eso es bien complicado para sus familias, porque justo como estaba platicando hace un momento la compañera, pues es que ya sea que la mujer sea la privada de la libertad o sea la familiar del que fue privado de la libertad, recae en ella una complicación peor, porque ¿qué pasa con los hijos de las mujeres privadas de la libertad? ¿Qué pasa con la familia que dependía de esa mujer privada de la libertad? Pero ahora al revés, ¿no? Si yo soy pareja de un hombre privado de la libertad, pues también en mí ahora recae la responsabilidad de también ser proveedora, si es que no era proveedora económicamente, pero además de hacerme cargo de las labores del hogar, pero además ir a también contribuirle a mi pareja que está privada de la libertad, porque además adentro de los cerezos todo cuesta, ¿no? Entonces, pues sí, como estas discriminaciones se van potencializando. Y también como yo coincido mucho y yo soy bien insistente siempre en eso, en decir que pues el chilangocentrismo no está bien. No, bueno, y además nos discrimina a quienes no somos de ahí, ¿no? Yo soy de Tijuana, estuve viviendo 10 años por un poquito más allá en la Ciudad de México y pude notar la diferencia en muchos aspectos de la vida cotidiana, que cuando estás en una ciudad como Tijuana, que queda en la punta norte, ¿no? Es el punto más al norte de todo México, ves tan lejano también tener acceso a otras cosas que no se limitan solo a la justicia. Y bueno, en la justicia a lo mejor en su amplio sentido, ¿no? Justicia sería poder también tener acceso a otros derechos. Yo quiero mandar un saludo a Karen Estefanía Sen, una queridísima persona también, entiendo que estudió Derecho y es de la comunidad maya. Seguramente aquí está atenta escuchándonos porque ella pues también defiende los derechos de las personas que lo requieran, y está por ahí viéndonos Israel Tizal, o Zeta Burgos, que no sé si es mujer, es hombre o es ella, y Jess Zárate, saludos, muchas gracias por vernos por acá. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en compartirlo y aquí nos dará mucho gusto poder dar respuesta. Digo, claro que lo hacemos desde nuestra opinión, desde nuestro sentir pensar, y esperemos que eso sume a lo que, pues a esta conversación. Si les parece, voy a continuar con la otra pregunta, con la pregunta número 2, para continuar este diálogo que tenemos aquí, muy interesante escucharlas. Y voy a empezar por Noemí. Noemí, sí. No, ya pasé por Noemí, por Valeria, voy a empezar ahorita. Valeria, en tu opinión, en tu experiencia, ¿qué estrategias se pueden implementar para monitorear y garantizar una mayor transparencia en los procesos judiciales, especialmente en los que respectan a los derechos de las mujeres? Muy bien, muchas gracias, Dani. Considero que es una buena pregunta, una pregunta que nos hemos hecho mucho tiempo, y creemos que parte importante debe ser estandarizar los procesos. Si tú como fiscalía, como tribunal, no sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿cómo puedes sacar estadísticas y cómo puedes saber lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, ¿no? Entonces, no queremos que nos dé una fiebre de protocolitis y que todo el mundo saque sus protocolos y que nadie nunca los aplique, pero sí consideramos que es importante estandarizar el proceso. ¿Qué me refiero con estandarizar? Vaya, pues saber qué es lo que se debe de hacer, por ejemplo, cuando se presenta una denuncia, cuando se atiende víctima de este delito, y homologarlo. Porque si lo pensamos, puede ser que en alguna ciudad, no quiero decir que la Ciudad de México, pero puede ser que Guadalajara, ¿no?, lo esté haciendo brillante. Y puede ser que Chiapas, por ejemplo, no tiene ni idea de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, si homologamos este protocolo que Guadalajara lo está haciendo y que además ya le funcionó,
para la investigación y para el juzgamiento de ciertos delitos, es increíble que se pudiera generar este protocolo a nivel nacional, ¿no? Y que entonces, con base en estos paso a paso que tienen que hacer las fiscalías y luego paso a paso que tienen que llevar los tribunales, sería una mejor manera, o consideramos así, una mejor manera de poder saber en qué estamos fallando. Por ejemplo, ¿no? Si tu protocolo dice A, B, C, D, E, bueno, pues es que en la E es donde estamos fallando, pero ya tienes una idea de lo que se debe de hacer y de lo que no se está haciendo, porque como cada quien hace lo que es las cosas, las investigaciones, como a su mejor entender, pues es ahí cuando en algunos estados está funcionando genial y en otros no tienen ni siquiera las herramientas básicas, no tienen estadísticas que te puedan demostrar qué es lo que está fallando, ¿no? Además, no estamos hablando, por ejemplo, que en San Luis todavía exista el robo de vacas y en la Ciudad de México ya no, sino estamos hablando de delitos de género, ¿no? Y delitos de género es para todos, en todos los estados, es lo mismo, ¿no? Entonces, creemos que es importante elaborar estándares, elaborar protocolos y además capacitar a las personas, porque pasa que luego ya tienes protocolos increíbles, pero que las personas no saben cómo actuar, ¿no? Entonces, es necesario también, una vez que tienes tus protocolos, tu paso a paso, que la gente que lo está manejando lo sepa aplicar. Y luego, una vez que ya la gente lo sepa aplicar, también hacer un ABC de cómo evaluar que estas personas lo están haciendo bien, porque puede ser que las personas creamos que lo estamos haciendo increíbles, pero venga una revisión anual, por ejemplo, ¿no? Trimestral, no sé, por una temporalidad que se puedan evaluar este paso a paso y entonces podamos sacar las estadísticas de lo que estamos fallando. Pero si no tenemos para empezar, si no sabemos lo que tenemos que hacer, pues no podemos saber en qué estamos fallando. Eso considero que sería una de las partes muy importantes. Muchas gracias, Valeria. Te estaba escuchando y de repente me vino esta memoria de que incluso algunas instituciones de educación superior no han integrado en sus programas todo lo relacionado al sistema de justicia que hace 10 años le decía nuevo cuando ya tenía 8 años, que ahorita cuántos tiene, ya casi 20, ¿no? Si no es que creo que en el 28 cumplirá 20 o cuánto será. No tengo ahorita buena memoria y no traigo el dato del año, pero ahorita lo puedo indagar. Y la preocupación era eso, están egresando licenciadas, licenciados en Derecho sin el conocimiento básico de cómo debe de estar funcionando en este momento de la historia nuestras instituciones de justicia, ¿no? Entonces, no solamente las personas que ya están dentro de las instituciones, sino las que se supone van a entrar a esas instituciones a ejercer su carrera, que no tienen el conocimiento ni las habilidades ni las capacidades para poder llevar un caso, un juicio oral, defender a la víctima, ¿no? Defender a quien esté representando para poderlo hacer de una forma adecuada, con toda la evidencia que requieren y poder llevar el caso de una manera apropiada, como se supone debe de ser. Estoy de acuerdo que tenemos buenas leyes, estoy de acuerdo que está escrito y está precioso, es un gran poema de amor por la justicia lo que tenemos, pero ese poema ahí se queda en el aire, ¿no? En un discurso que se puede escuchar muy bonito, pero que no se ve reflejado en la realidad de las instituciones, en cómo funcionan. Pero bueno, sí, me vuela la cabeza cuando hablo de este tema, porque a pesar de que yo no estudié Derecho, sí soy muy justiciera desde niña, y se sienten las injusticias en el pecho, ¿no? Y dices, pero ¿por qué está pasando? Es tan obvio a veces, pero no, porque si tomamos en cuenta también el nivel educativo de la generalidad de la población y cómo estas instituciones educativas también nos privan de esta información que deberíamos de conocer desde pequeños, pues bueno, eso se explica mucho de las realidades que vivimos, ¿no? Y bueno, Noemí, a ver qué nos puedes compartir ahora sí sobre esta pregunta, que yo me emociono mucho, me apasiona tanto, y digo, qué bueno que no estudié Derecho, porque me hubiera dado ahí el rataflazo, como se llama, el coraje, pero bueno. Puras pasiones. Sí, pues de eso se trata también, yo creo, ¿no? Las personas que estamos en estos territorios de la defensa de derechos, en las organizaciones, pues lo hacemos con mucha pasión y también con mucha convicción de que la justicia tiene que suceder o tiene que verse presente en nuestras sociedades. Y pues bueno, Noemí, tú qué, en tu opinión, en tu experiencia, ¿qué estrategias se podrían implementar? Para mí es bien importante que hablemos de la justicia restaurativa, de que avancemos, o más bien dejemos atrás la idea de que el punitivismo es justicia, de que la cárcel es justicia,
Porque si seguimos avanzando en este punitivismo, la cuestión va a seguir siendo igual, o peor, ¿no? Incluso en alguna clase nos preguntaban cuánto nos cuesta mantener, o sea, cuánto nos cuesta mantener a una persona en el centro de reinserción social, o sea, todo lo que implica el centro de reinserción social, custodia, agua, luz, alimentos, médicos, o sea, todo lo que implica, ¿no? Y en pues sí, es algo que terminamos pagando como sociedad. La idea del punitivismo, de que la justicia es el punitivismo, es una idea que debemos dejar que debemos ir haciendo a un lado, porque si solo pensamos en el punitivismo, no pensamos en la reparación del daño, no pensamos pues en todo lo que implica una justicia restaurativa, incluso dándole la prioridad a las víctimas, ¿no? Esto lo comento porque a mí me parece que el Estado debería estar apuntando hacia la implementación de los mecanismos alternos de solución de conflictos, pero de una manera exorbitante. Llegan ministerios públicos con la consigna vincular a proceso, sea un delito, decimos nosotros, un robo fracción primera, que es un robo de una cuantía menor, de una cuantía insignificante, y que en ese momento se pueda hacer el pago de reparación del daño a la víctima si no hubo violencia y la víctima está de acuerdo. No, pues hay ministerios públicos que llegan con la orden de vincular a proceso. Eso obviamente va ahogando al sistema de justicia para los casos que sí necesita atender el sistema de justicia, porque no hay posibilidad de llegar a una salida alterna. Entonces, para mí es bien importante que traiga, o deberíamos estar hablando más de la justicia restaurativa, pues como una estrategia para ir desentrañando toda esta complicación de hablar de acceso a la justicia, ¿no? Como lo hemos repetido, las instituciones de impartición de justicia, pero además de ejecución de sanciones, pero además de investigación, como lo son las fiscalías, están rebasadas, o sea, hay ministerios públicos que tienen 2,000, 3,000 carpetas, es imposible que le den una atención a cada una de ellas, pero eso obviamente me lleva a hablar de la cuestión de investigación, y que ya lo traía a colación Valeria, ¿no? Que me parece imprescindible contar con los protocolos adecuados. Sin embargo, también por ahí, en alguna otra clase que tomé, en algún momento, pues nos mencionaban, lo que sucede es que cuando queremos hacer protocolos, pues la mayoría de veces la Ciudad de México ya lo tiene escrito, ya lo tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa en las demás fiscalías? Pues nos descargamos el protocolo de la Fiscalía de Ciudad de México, le ponemos los logos del estado de cualquier estado de la República y ya tenemos nuestro protocolo. Pero entonces, cuando vemos nuestro protocolo y vemos que nos remite a un perito que no existe en nuestra fiscalía, porque no está en nuestra fiscalía ese perito, ¿qué hacemos? Híjole, pues no está el perito en criminología, pues a ver, traigan uno en criminalística, que haga el dictamen, porque pues para cumplir con el protocolo, ¿no? Entonces también es importante ahí hablar de un análisis de cómo están nuestras fiscalías, ¿no? Para implementar esos protocolos, de cuáles son los recursos con los que cuentan nuestras fiscalías y de cuáles no tiene, porque entonces, ¿para qué tenemos un protocolo que no se puede materializar, que no se puede ejecutar, o que lo vamos a ir parchando? De la dignificación de este trabajo de investigación con los compañeros agentes del Ministerio Público, que no quiero justificarlos, hay mucha deficiencia en su actuar, pero sí hay que reconocer que es necesario un fortalecimiento en toda la estructura de las fiscalías. Bueno, pues como ya me salió el corazoncito, hasta aquí la dejaría por el momento, y ya yo creo que saldrían a colación otras observaciones.
Ay, gracias. Tampoco digo, si podemos desobedecer de vez en cuando, porque no todas las reglas están bien escritas. También hay que ocupar los espacios que ya tenemos, en donde ya estamos, y alzar la voz. Y no quedarse calladas sobre todo, por favor, nunca se queden calladas, aunque les digan que calladitas se ven más bonitas. Fíjate, quiero solamente compartir como este concepto de justicia restaurativa para las personas que no están tan familiarizadas con eso. Es una forma de responder a un delito que balancea las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de las personas que cometen el delito o que están señaladas como las que cometieron el delito. Yo recuerdo que en este ejercicio que les comentaba, o en esta oportunidad que tuve de justo socializar el sistema de justicia penal, que ya vi que es en el 2008, hace casi 20 años que tenemos este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde pocas instituciones educativas dan las herramientas a los estudiantes para que las tengan, y las instituciones y las personas que están dentro de estas instituciones actualmente pues carecen también de estas habilidades y capacidades. Pero lo que iba es que hacíamos un famoso paseo de la justicia, ¿no? Donde hacíamos un recorrido por justo las instituciones de los mecanismos alternos de resolución de conflictos, que debo decir para empezar que es muy complicado los nombres para que la gente lo pueda asociar inmediatamente con la justicia que queremos, a la que deberíamos de atender o acudir si quisiéramos resolver conflictos vecinales o cosas que no son tan graves, que no necesariamente se quieren ir a un juicio. Y lo que yo sí recuerdo es que las personas efectivamente confunden la justicia con la venganza, y se van con ese sentimiento y se van con esta necesidad de tener venganza de una situación que puede ser resuelta en una institución de mecanismos alternos de resolución de conflictos, hasta que los llevábamos a las personas a la institución, conocían el edificio, entraban y se presentaban con las personas mediadoras, conocían los espacios, entendían la dinámica que ahí sucedía. Hasta entonces podían descubrir que existen esos espacios, que pueden acudir a ellos y en qué situaciones pueden acudir, que no necesariamente se tienen que acercar a un juzgado o no se tienen que acercar a las instituciones que cotidianamente les señalan las personas o tenemos en el imaginario, sino que están estas otras donde podemos llegar a acuerdos, donde podemos reparar el daño cuando los daños son menores, cuando no son delitos pues mayores que tengan que ver con homicidios, ¿no? Que tengan que ver ya con violencia física o con el uso de un arma, punto. O el narcotráfico incluso, ¿no? Pero ahí están esos edificios que eran como elefantes vacíos, sin usarse, con las personas listas para poder atender a la ciudadanía, y la ciudadanía desconociendo su existencia, ¿no? Cosa que me parece gravísima, porque ni siquiera lo conocemos, y pues cómo vamos a utilizar algo que no conocemos. Imposible, o sea, yo lo veo complicado, y con los nombres que les ponemos pues todavía está más complicado, ¿no? A lo mejor tendríamos que empezar a pensar en un uso del vocabulario que sea más cercano también a las personas, a la mayoría de las personas, para que puedan comprender qué pueden hacer ahí, ¿no? Porque es un mecanismo alterno de resolución de conflictos, pues no sé si voy a llevar mi carro o qué tengo que llevar ahí, reparan mofles o qué, ¿no? El alternador, no tengo ni carro, ¿para qué voy? O sea, es algo tan simple a veces como eso, parece hasta chiste de la vida real, porque sí lo es, ¿no? La gente dice, ¿para qué está ese edificio y para qué existe, ¿no? Y toda la inversión que está puesta ahí también desperdiciada. Pero bueno, yo quisiera antes agradecer a las personas que nos están viendo, que están ahí mandando corazoncitos, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, un comentario que quieran hacer, los corazoncitos, bienvenidos, por favor. Quisiera decirles también que cada tercer jueves de mes estamos haciendo un conservatorio. El próximo lo tenemos el 20 de abril, donde vamos a estar hablando del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa, que tiene mucha relación con lo que estaban hablando hace ratito, ¿no? Que aquí es al revés, te meten primero, te privan de tu libertad, y después, si es que tienes buena suerte, si es que entiendes el español y te logras comunicar, entonces es que tú puedes conocer de qué te están acusando, ¿no? Y en muchas ocasiones también se valen del poder quienes
no sé, quienes pueden y que tienen el poder y lo pueden utilizar de una forma para poder aprovecharse de las personas que desconocen y que no pueden comunicarse en un espacio donde se supone el acceso a la justicia debería de prevalecer. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a la última pregunta. No sé si, yo invito al equipo de Catalizador, si tienen algún comentario, alguna reflexión, un sentipensar, bienvenidas. No veo acá sí, que levanten la mano, pero bienvenidas, si quieren hacer, ahí nos mandan un mensajito. Pero bueno, ahí voy con la última pregunta y creo que para ser justas acá le tocaría a Noemí o Valeria, ya me hice bolas. A Noemí, ¿verdad? Primero. Bueno, voy con la última pregunta, querida Noemí. En tu opinión, en tu experiencia, ¿consideras que existen mecanismos de monitoreo efectivos en algún lugar, aunque sea en la Ciudad de los Derechos, que proporcionen información útil para incidir en casos judiciales y garantizar la protección de los derechos de las mujeres? Qué bueno que surge esta pregunta porque me relaciona con algo que quería decir antes. Con respecto a la alerta de violencia de género que está en varios de los estados del país, por lo menos en Puebla está decretada la alerta de violencia de género, y lo traigo a colación porque se supone que es un mecanismo de adelanto para bajar la incidencia de los feminicidios, específicamente. Y en esta alerta de violencia hay varios puntos que el Estado debe cumplir. Varios de ellos tienen que ver con estadística, con monitoreo. Sin embargo, al yo ser funcionaria pública en algún momento, me di cuenta que esa alerta a lo que más bien remite es a una burocratización enorme de cumplir nada más allá de ejecutarlo, ¿no? Y eso es muy preocupante porque a mí me parece un mecanismo, pues sí, valioso, que valdría la pena aplicarlo muy bien, ¿no? Sin embargo, pues sí, cuando uno tiene que hacer su reporte, pues se inventa ahí las capacitaciones, se inventa ahí que tuvimos mucha incidencia, pues porque ya se hace nada más pues, desde la burocratización. Entonces, pues no, o sea, el mecanismo termina por no funcionar, no funciona que no ha ido a la baja la incidencia con respecto a los feminicidios en el estado de Puebla, no se han dado por cumplidas las medidas, pero bueno, algo sí tiene que reconocerse de la alerta, es que gracias a la implementación de la alerta de género, pues varias de las instituciones tuvieron que cumplir con pues con hacer bases de datos, con hacer una sistematización de su información, incluida la fiscalía. Entonces, si ahora nosotros visitamos la página de la fiscalía, vamos a poder consultar desagregados los delitos, en qué municipios tienen incidencia esos delitos, cuántos, qué mes, y pues esa es información justamente valiosa, por ejemplo, para las instituciones de seguridad pública, ¿no? Para la prevención del delito. Entonces, existen, a mí me parece que sí existen, uno de ellos es este monitoreo que ya lleva un poco la Fiscalía, hablo de la de Puebla. Quiero resaltar que es gracias a la implementación de la alerta de violencia de género y también yo creo que valdría la pena recuperar o que nuestros poderes judiciales en las distintas entidades federativas pues pudieran recuperar los ejercicios que ya de adelanto hace el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Porque el Poder Judicial de la Federación pues ya tiene sentencias de fácil lectura, ya tiene una sistematización mucho más grande de sus resoluciones, la mayoría, todos aquí sabemos que si se nos está negando o cae en violación de derechos humanos el juez local o la autoridad municipal, recurrimos al amparo porque estamos más seguros que el juez de amparo, el juez federal, nos garantizará el acceso a nuestros derechos. Entonces, yo creo que sí habría que voltear a ver un poco a la práctica que hace el Poder Judicial de la Federación con respecto
a la sistematización de su información con respecto a la aplicación de criterios muy específicos y pues que estos sirvan un poco como para ir garantizando más el acceso a los derechos de las mujeres específicamente, pero pues por supuesto que me parece que es una pequeña parte apenas, ¿no? Que habría que seguir, por ejemplo, los municipios son bastante irresponsables con este tema, hay que decirlo. A pocos municipios les interesa su incidencia delictiva, sobre todo si es en cuestión de mujeres. Híjole, yo incluso retaría a alguna de las compañeras, si es que conoce algún presidente municipal que conozca las cifras de su incidencia delictiva, ¿no? Porque los municipios son bastante irresponsables y como la autoridad más cercana a los ciudadanos, a mí me parece que los municipios deberían tener pues la información sistematizada de primera mano. Y que incluso ellos contribuir a las autoridades estatales y mucho más a las federales. Digo, también está el sistema del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, tiene un nombre extenso, pero pues que se encarga de sistematizar todos estos datos de incidencia delictiva, que es a nivel federal, como reitero, ¿no? Casi siempre las autoridades de primera mano o a las que de primera vez recurre el ciudadano se han quedado muy pequeñitas y pues bueno, yo creo que esto no será más que a través de punta de voluntad, sí, de que presione por ahí el gobernador a los municipios, el fiscal general a sus agentes de Ministerio Público. Es un problema complicado de desentrañar. Me parece que sí hay algunos mecanismos, la alerta de género específicamente, que obliga a las instituciones a sistematizar información, pero pues que también hay unos cabos ahí todavía sueltos. Sueltos y otros que agarraron, porque a mí me tocaba justo bajar o utilizar estas bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es al que te referías, y esto estoy hablando, yo creo que hace casi 10 años que me tocaba hacer eso. En algún momento que lo hice, yo lograba bajar bases de datos en un formato que era posible analizarlos. Desde el sexenio pasado, esta información que si bien puede ser pública, la están compartiendo de tal manera que es imposible poder hacer comparaciones. Son imágenes, ¿no? Donde solamente te dan los datos duros, a veces desagregados, a veces no. Y que si tú no llevas si tú no vas observando en el tiempo, no te percatas de cómo estos datos van cambiando, cómo obviamente intencionalmente lo hacen, ¿no? Si alguien en el 2020 bajó datos y los vuelve a bajar los mismos datos, o los quiere volver a bajar en el 2010 y luego si los quiso bajar en el 2000 y luego en el 2010 y en el 2015 y 2000, se va a encontrar datos distintos para los mismos años. Y eso me parece bien peligroso porque si tú no haces monitoreo y evaluación, tú no te percatas de esas inconsistencias. Si estás atenta a los datos, pues sí. Y el gran reto para quienes hemos hecho análisis de este tipo de información es que cómo puedes comparar una información con la otra cuando todo el tiempo la están cambiando. Y no solamente de formato, que eso ya está grave, sino que la información per se, ¿no? Eres incapaz de poder analizar una corrida de datos actualmente y compararla con la del sexenio pasado y compararla con la del sexenio antepasado, porque la información ni siquiera es homogénea, los datos que te comparten no están desagregados o no se comparten de la misma manera y hace prácticamente imposible esta intención de querer documentar y querer observar qué está pasando en el acceso a la justicia en nuestro país, ¿no? Sí, esto que dice, si bien es cierto, estos mecanismos como el de la alerta de violencia de género pudieran ser una puerta, pero si las personas que están adentro de estas instituciones no están comprometidas con eso y no hay una voluntad política real, difícilmente pues esta información va a ser pública y accesible para las personas. Yo hace rato estaba pensando, ¿no? Como qué privilegio, qué privilegio tiene el ocultar la verdad o la información, ¿no?
las ventajas de evadir la documentación, el monitoreo y evaluación en estos temas. Les comentaba hace rato a las colegas de Catalizador que ayer empecé un libro que tenía ahí guardado y que no lo había abierto, que se llama Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Está súper interesante, pero ahí como despiertan muchas preguntas. Y hay una frase que de ahí rescato, que, bueno, más bien pregunta, que dice, ¿renunciarías a la opresión si pudieras ejercerla? ¿No? Y creo que justo el ocultar la información es una manera de opresión que fácilmente puede llevar o que puede permitir situaciones que solo dan ventaja a un grupo reducido de personas mientras el resto vive en la injusticia, literalmente, ¿no? Pero bueno, yo me puedo aquí súper engranar, pero queremos escuchar a Valeria. Valeria, aquí te va la última pregunta que tenemos por acá. En tu opinión, en tu experiencia, ¿existen mecanismos de monitoreo efectivos que proporcionen información útil para incidir en casos judiciales y garantizar la protección de los derechos de las mujeres? Gracias, Dani. Bueno, pues que existan, sí, ya lo dijo la compañera, existen pocos, pero los hay, pero más bien la pregunta tendría que ser qué tan efectivos son, ¿no? Entonces, es importante que exista un gobierno abierto a brindar esta información, pero bueno, como tú dices, ¿de qué me sirve que me esté dando la información si cada año está cambiando? Y entonces, ¿cuál va a ser el dato que voy a tomar para mi investigación, para mi incidencia, ¿no? Creo que uno de los mecanismos importantes y que casi no se toca o no se menciona es la sociedad civil. Todo el ojo, lo que representa la sociedad civil es un ojo supervisor de lo que está haciendo el gobierno. Y hay que recordar que las alertas de género no llegaron por la buena voluntad de los gobiernos, ¿no? No llegaron porque un día dijeron, pues hay que sentar a la sociedad civil, hay que sentar a las alcaldías, hay que sentar a representantes de gobierno y hablar sobre políticas y ver cómo lo bajamos. Más bien fue al revés, fue a través de la exigencia de muchas de las víctimas de feminicidios, de violencia de género, que obligaron a los gobiernos a sentarse en una mesa y a tener pláticas de cómo se van a bajar estos mecanismos, ¿no? Entonces creo que la sociedad civil es un punto muy importante de poder evaluar lo que se está haciendo y poner también el dedo sobre lo que no se está haciendo, ¿no? Ya decías tú, bueno, pues si me estás dando cifras diferentes para qué está pasando, o sea, me estás mintiendo. Entonces, es importante también considerar que sociedad civil ha estado haciendo un trabajo importante. A mí pienso que, por ejemplo, México Evalúa, Justicia Pro Persona, ¿no? Justicia Pro Persona, no, X Justicia para las Mujeres, disculpen. Ellos fueron las primeras en ejecutar, revisar todas estas sentencias y una incidencia de cuántas sentencias con perspectiva de género se están haciendo. Y luego que si ya tienes 20 cursos de perspectiva de género y ya tienes protocolo para juzgar, ¿por qué entonces tienes 20 sentencias en un periodo de 10, 15 años, ¿no? Entonces, sociedad civil está poniendo justo el dedo en la llaga y diciéndole, oye, gobierno, entonces, ¿en qué te estás gastando tus recursos? Y al final, si tienes juicio, si tienes protocolo, si tienes cursos, pero me estás dando solo 10 sentencias, 20 sentencias en 10 años, ¿no? Entonces, sociedad civil creo que es importante que también se le pueda apoyar, incluso en compartir sus datos, ¿no? Sus estadísticas, porque así le estamos dando como un contrapeso, y sobre todo ahora que están necesarios los contrapesos en los poderes, que para poder evaluar para poder evaluar y para poder supervisar el trabajo que se está haciendo en gobierno. Sí, tienes toda la razón y lo dices en un momento de crisis, ¿no? En crisis de inversión de la cooperación internacional, que ahí sí exponemos qué tanto está invirtiendo nuestro propio país en los mecanismos que debemos de tener y de asegurar que se mantengan, al menos en generación de información, y cómo la sociedad civil generando estos informes sombra, pues han permitido documentar la realidad. Pero si tú no tienes esos informes sombra, tú no tienes ninguna información que pueda al menos contrarrestar y cuestionar lo que se está generando como información pública, ¿no? Lo que queda en nuestros libros de historia, lo que queda en los registros como la verdad, como nuestra historia en el tema de justicia. Y sí invito a la ciudadanía que
si tienen este tipo de información, que la socialicen y que así como compartimos el chisme y la novela o lo que sea, el Radio Pasillo, que también el Radio Pasillo trate de este tipo de temas, ¿no? Que hablemos sobre todo y a lo mejor las conversaciones pues se pueden empezar desde la casa y desde la casa en el sentido de cómo la forma en que en la casa funcionamos es una forma justa, ¿no? Que tanto consideramos a todas las personas o qué tanto estamos cargando la mano a las mujeres solo porque son mujeres y qué tan justas somos con el uso del tiempo y todo lo demás. Hablo de pequeño porque es ahí donde a lo mejor tenemos que normalizar justo estas conversaciones para poder después hacerlas un poco más complejas y llevarlas a otros espacios, ¿no? Pero bueno, esto me parece genial. Yo no sé si alguien acá, el día de hoy tenemos más saludos que otra cosa. Está ahí Adriana Darrell. Muchas gracias, Adriana, por estarnos viendo. Espero, yo creo que nos ven, pero no salen preguntas porque las preguntas las tenemos todas las personas sobre temas de acceso a la justicia. Yo quisiera preguntarle al equipo de catalizador si quisieran ustedes hacer algún comentario. Sé que tocamos algunos temas importantes. Maru se encuentra en Puebla involucrada en algunos temas que están relacionados con lo que aquí conversamos. Yo cuestiono como no solo la situación que estamos viviendo de tener la posibilidad como ciudadanía de elegir a quienes deberían de estar en los espacios porque tienen la capacidad y no solo porque son los más, digamos, los más votados, sino también esta transformación de las instituciones que permiten tener acceso a la información, ¿no? Y que ponen en riesgo cuando están negándonos el acceso a la información, no solo cuando la están transformando. Pero bueno, dice, no sé si quisieras comentar algo, Maru, sobre esto. Pues de hecho me vinieron varias cosas a la mente. Hola, ¿cómo están? Hola. Hace poco tuve un encuentro con otros actores de la sociedad civil. Presentamos en otro espacio en el que estoy accionando, que es la red Tejiendo Anticorrupción. Y justamente estábamos reflexionando acerca de cómo, por ejemplo, nuestros actores de sociedad civil, pero también preguntábamos a actores dentro del sector público, sector educativo, etcétera, cómo empezar a hablar de anticorrupción o los mecanismos desde un punto de vista que también refleje las vivencias de las mujeres en su diversidad, ¿no? Igual, no sé si quieran como decir algo al respecto. La verdad es que desde ahí me quedé como volando un poco también con las aportaciones que hizo, por ejemplo, en Noemí, desde la visión del Estado. O sea, no tengo esta visión como tan especializada o Val justamente con su aportación y sus saberes desde la sociedad civil. Entonces, no sé si les gustaría comentar algo acerca de cómo nos podemos imaginar incluso trabajando en conjunto, ¿no? Pero no sé qué piensan al respecto. Ay, pues muchas gracias, Maru. Si me lo permiten, Noemí, a mí me gustaría poner justo en la mesa esto que se ha estado haciendo las mesas de trabajo para poder avanzar, porque la visión de sociedad civil es totalmente de campo, ¿no? Y la visión de las instituciones es totalmente diferente a lo que se vive en las calles, ¿no? Pero justo cuando se fusiona sociedad civil e instituciones, se puede avanzar muchísimo más porque nos vamos complementando en qué es lo que se necesita. E incluso creo que puede funcionar muchísimo de hacer amixes, o sea, entre instituciones, sociedad civil, porque justo sabes qué es lo que te está fallando y le dices, bueno, pues a mí tribunal me falta esto, o fiscalía me falta esto o esto, y ellos te pueden ir como guiando, ¿no? Muy diferente a cuando le tienes que estar exigiendo y entonces le cierras el tribunal, le cierras la fiscalía y todo el mundo se pelea y los andas funando, ¿no? Pero si al final pueden hacer colaboraciones y mesas de trabajo, creo que avanzaríamos muchísimo más rápido, porque también se avanza cerrando fiscalías, quemando gente en redes sociales, pero bueno, lo ideal sería tener estas mesas de trabajo que además se sabe que se necesitan, ¿no? Y que son muy productivas, no nada más es hacer amigas, amigos, o sea, realmente son porque se llegan a acuerdos y de estos acuerdos han salido cosas muy importantes como la alerta de género, justo. Muchas gracias. No sé si quisieras compartir algo, Noemí. Sí, fíjate que desde la experiencia propia, cuando yo empecé a involucrarme en los temas de activismo y cuestiones así, yo era bastante joven, no sé, unos 18 por ahí, ahora ya han pasado 10 años. Y en ese entonces yo me recuerdo justamente como un poco,
no un poco, bastante ajena o bastante resistente a querer acudir a las instituciones, porque ¿qué pasa? Pues las instituciones nos fallan, ¿no? Pero bueno, luego me di cuenta que, que la realidad es que debemos avanzar con las instituciones, es que estamos en un estado con instituciones y pues necesitamos avanzar desde ahí. Entonces, afortunadamente, yo creo que sí ha habido, desde mi experiencia propia nuevamente, compañeras que nos han acompañado o han sido abiertas desde su espacio institucional a pues avanzar en algunos temas, pues otras no tanto, pero coincido en que debe ser una visión amplia, ¿no? En que ahora es que ganamos más si nos ponemos a chambear institución, sociedad civil. Afortunadamente me ha tocado estar en las instituciones y justamente, pues desde esta perspectiva, ¿no? Como decía Valeria, en las mesas de trabajo para la implementación de la alerta, es súper importante escuchar a la sociedad civil y estos trabajos, estos grupos multidisciplinarios, pues son súper valiosos para la implementación de la agenda pública, de la repartición del dinerito, ¿no? Pues sí, del presupuesto. Entonces, pues yo sí invitaría a que pudiéramos desde la sociedad civil, pues buscar, híjole, o sea, yo sé que es complicado, ¿no? Y que a veces, o sea, a mí me ha tocado tener también el portazo en la cara de las instituciones, pero pues tratar de empujar, porque a final de cuentas, pues es ahí donde está el dinero, donde se puede hacer pues incidencia desde el presupuesto, desde todas estas cuestiones. Y pues bueno, qué más valioso si está alguna de nuestras compañeras dentro de las instituciones, pues también darle respaldo, ¿no? En sus decisiones, también acompañarla en sus decisiones, si es que alguna de nosotras, pues, tiene alguna compañera que esté ahora, le toque estar del lado de la institución pública, pues yo también creo que en esta tarea habríamos que acompañarla o por ahí darle pues sí, un acompañamiento para sus decisiones. Muchísimas gracias, queridas. Qué gustazo escucharlas. Gracias, Maru, por esta pregunta que lanzas, porque es importante y yo sí quisiera sumar que cuestiono el posicionamiento antagónico de algunas de las organizaciones de la sociedad civil, porque efectivamente lo que somos es parte de una misma sociedad y lo que deberíamos estar impulsando es que las instituciones que son para todas las personas funcionen de una forma adecuada. Yo invitaría a quien nos escucha a familiarizarse con el funcionamiento de las instituciones que ya existen, familiarizarse con los conceptos de justicia transicional, de justicia restaurativa, ¿no? De todos estos, con estas instituciones que nos permiten acceder a mecanismos alternos de resolución de conflictos, la mediación, y que además nos invitan a hacerlo de una manera pues no tan agresiva, no punitiva, ¿no? Que le da la vuelta también a nuestro entendimiento de justicia y que estemos más familiarizados con el cómo podemos acceder a la justicia, cuando se trata sobre todo de delitos menores, también cuando se trata de delitos graves, pero entender que hay un abanico de posibilidades y en la medida en que estemos más familiarizadas también vamos a ser más capaces de poder acceder a la justicia que estamos deseando, ¿no? Si desconocemos, no sabremos cuando esto funciona mal. Si desconocemos, no seremos capaces de acercarnos a donde debemos acercarnos y donde nos pueden ayudar. Si desconocemos, tendremos poca posibilidad de lograr lo que estamos deseando para nuestra sociedad. Y pues bueno, yo no quiero tampoco extenderme más, le quiero pasar el uso de la voz a Alexia para podernos despedir. No sé, no sin antes si quisieran decir algún otro comentario final, eso antes de colgar este espacio. Agradecerles obviamente que nos han acompañado, pero no sé si quisiera alguien más, Valeria o Noemí, como para cerrar su intervención en este conservatorio número 40. Gracias, voy a atreverme porque olvidé también decir esto en mi presentación, pero bueno, su servidora con otras compañeras también abogadas con una visión amplia de derechos humanos, nos dimos a la tarea pues de hacer un colectivo que es
el que desde donde estamos incidiendo y trabajando, pues a pesar de que cada una de nosotras tiene como su trabajo formal, también hacemos pues chambita de incidencia en este espacio. Entonces, pues este espacio es Abogadas con Causa, estudio legal Abogadas con Causa. Ahí si gustan pueden seguirnos principalmente en Instagram. Hemos estado haciendo varios ciclos de charlas, de incluso asesorías como un poco colectivas en el tema de alimentos, de guarda y custodia. Son pues totalmente sin ningún costo y pues información valiosa que por ahí compartimos. Entonces, bueno, compartirles que estamos siendo parte de este proyecto, invitarles a que nos puedan seguir y también pues que podrán ahí pues informarse un poco de lo que nosotras hacemos y compartimos. Y pues nada más, su servidora agradece esta invitación y pues también cualquier cuestión, yo estoy justo así, Noemí González, en mis redes sociales y pues por ahí podemos, pues hablar de cualquier cosa. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Muchas gracias, Noemí. Oye, solo una pregunta, es @abogadas con causa, así seguido, ¿no? ¿Todo junto? Es estudio legal Abogadas con Causa. Ok, ahorita lo compartimos en los comentarios. Valeria, no sé si quieras comentar algo antes de retirarnos para despedirse. Pues solamente agradecerles a todas las personas que estamos aquí y a todas las personas que nos están sintonizando en sus redes sociales. Gracias por el espacio, por permitir que nuestras voces lleguen un poquito más allá y siempre recordar que estoy muy dispuesta a sus servicios, a lo que requieran y sobre todo a la ayuda que pueda desde mis conocimientos brindarles. Mira qué bien, aquí nos está mandando saludos, dice Centeno Martínez Rosalba, dice excelente, y dice Cristina Castillo, muchas gracias por la valiosa información. Así que creemos que estos espacios son importantes, compartir de una forma informal esto que nos debemos de conocer, debemos de sentirnos más cómodas de hablarlo y también de cuestionarlo y compartirlo cuando sea necesario, y esta es una invitación para que lo sigamos haciendo. Les agradezco infinito y le paso la voz a Alexia. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias también a todas por estar aquí. Y pues hemos llegado al final de este conservatorio, ya suman 40 que realizamos desde que iniciamos en noviembre de 2021. Les agradecemos a todas las invitadas que han participado y a todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook. Y pues para finalizar, igual les seguimos invitando a estar presentes en los siguientes conservatorios de Catalizador Social, en donde continuaremos abordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El siguiente con el artículo 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Muchas gracias a todas, todes y todos. Nos despedimos con un muy fuerte abrazo virtual y les invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestros países. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Bye, gracias.